Fiat 600R 1972. Corrió el año 1970 y Fiat Concord Argentina lanza la nueva línea de Fiat 600, ya con una fisonomía distinta a lo que era la tradicional italiana. Tiene una evolución en lo que es su estética, ya sea por su parte delantera, con la parrilla nueva, pierde la del riñón con los dos bigotitos, pierde esa elegancia, pero gana en lo que es en una vista más sport del auto, más moderna. Mecánicamente pasa a ser de 800 centímetros cúbicos, pasa a tener 32 caballos, un auto, si se quiere, un poco más usable en el caso que uno quisiera salir a una ruta, ya que en ciudad nunca tuvo problemas el coche, pues era un auto netamente citadino. No es poco recordar de que el auto tuvo una vida de casi 20 años en nuestro país, es decir, 22 años. Se empezó a ver allá por el año 60 y hay patentadas año 82. Se terminó de producir en el año 81 su versión S. Se discontinúa ya para la época cuando Fiat se retira de la Argentina y toma Sebel. En esta versión, en los test de época se hablaba de 120 kilómetros de velocidad final, es decir, no para ir totalmente cargado, pero un matrimonio con una carga moderada. Recordemos que el baúl venía en la parte delantera, más que ideal, es decir, poco consumo, bajo mantenimiento, valor de reventa, porque ese era otro baluarte que tenía el auto. Mucha gente que tenía este auto cambiaba 600 por 600, es decir, porque era un auto que se vendía fácil y renovaba modelo sin que se le hiciera tan dificultoso la brecha de precio entre el usado y el más nuevo. Es decir, un auto que tenía todo a favor y que sin dudas movilizó a la clase baja o clase media baja de nuestro país durante décadas. El auto con el que estamos hoy tiene 38.000 kilómetros, impecable, es un auto que se usa muy poco, solo para algún evento, alguna expo. El auto, como les decía, pasa a tener unas llantas distintas, ya no tenían la tacita cromada como era característico en las versiones anteriores, pasa a tener un conito central, un conito de plástico y una llanta con el dibujo que después se vería en lo que era la llanta de la Coupé 125 o Fiat 1600. La moldura de zócalo cromada, acero inoxidable, la manija se seguía teniendo la tradicional del Fiat 600, tipo tirador, metálica, es decir, acá todavía el plástico no había llegado, era un auto que los accesorios todavía eran metálicos y bueno, todo lo que era cromados y eso era todavía una de las características del coche. Bueno, en la parte trasera todo queda igual, lo único que se cambia, es decir, ya en la última de la línea E ya venía con estos paragolpes y estos paragolpes se prolonga su vida hasta el año 77 que sale la línea S. 2 años antes que saliera esta versión ya los paragolpes habían cambiado su fisonomía. Después, bueno, la tortuguita de la iluminación de patente, siempre igual. Cambia lo que era la tipografía de la insignia, que en lugar de ser la letra clásica y más antigua de Fiat, pasa a ser la nueva insignia, tipo trapecio perfilado. Aún conserva la insignia del concesionario donde salió 0 kilómetros, Automotores San Isidro. La clásica calcomanía de Fiat que se colocó hasta el año 74, Fiat en rodaje. El baúl del Fiat 600. En este caso, como podemos ver, aún conserva la rueda de auxilio original de fábrica sin rodar. Su crique con su bolsita como venía a su lado. El tanque de nafta característico del 600. Lo que se llega a ver aquí son todo lo que es el flotante y el pescante de nafta. Después, bueno, una alfombrita que cubría la parte central y por debajo la batería que estaba por debajo de esa tapa de plástico con las 2 tuerquitas
para que no se viera. Una batería que era de dimensiones específicas para el modelo. Reservorio de líquido de frenos, la bolsita para el lavaparabrisas, el interior del 600. Como podemos ver en su interior, el nuevo instrumental pierde el redondeado que traía en las versiones anteriores, escala a 130 km por hora. En la parte central, el encendedor, el limpiaparabrisas, luces, por debajo la radio. En este caso tiene la radio original que ofrecía el concesionario, con el logo del concesionario. A la izquierda del conductor, lo que era luz de giro y cambio de luz baja y alta y guiñada. La bocina típica del 600. El tapizado ya en esta versión venía combinado, cuerina color crema con la cuerina negra, muy conocida en las versiones R. En algún momento hubo una tanda muy chica de combinación de pana con cuerina, pero generalmente se veían con esta combinación. Después lo que eran las puertas, tenía el tirador para cerrar, la manija levantavidrio y la de apertura de la puerta. No había botoncito, no había apoyabrazo, era así. Este auto aún conserva los neumáticos 520-12 de nylon, tal cual como venía de fábrica. Hoy casi imposibles de conseguir en ese rodado. El auto venía con una suspensión a pantógrafo en la parte trasera, un elástico delantero, muy básico pero muy andador. En la parte trasera la transmisión iba por medio de manchón. Era una pieza de goma y un acople de aluminio que era, si se quiere, lo que absorbía las variaciones del camino, que el clásico era también cuando ya tenía algún desgaste, que se cortaban los manchones, que generalmente el usuario clásico de 600 llevaba 1 o 2 en el baúl y seguir. Todo muy práctico, muy conocido, es decir, este auto era raro que lo deje a pie. Con un conocimiento básico, uno sabía que podía llegar sin ningún problema a destino. El motor del 600R, como mencionamos, 800 centímetros cúbicos, 32 caballos, mejoraba la prestación anterior. Después lo que era en sí el motor recontra noble, de los irrompibles se puede decir, de la época de Fiat, que todos mencionaban que sus motores eran inagotables, como el Fiat 1500, el 600, aún con dínamo. Esta versión, hasta la versión S, vino con dínamo. Un auto básico, elemental, que solo su misión era el traslado de 2 o 3 pasajeros a bajo costo, es decir, el auto no sugería algo que no daba, es decir, el autito era para realmente el que buscaba este segmento de auto. Carburado de una boca, su distribuidor clásico, la bomba de nafta que aún venía sobre el plano del block, después pasa a estar en chanfle en la evolución siguiente, en el motor 850, su radiador, su paleta, los chapones, es decir, acotemos que está el mito de los 600 y la temperatura, es decir, eso puede haber habido algún caso, pero en general, si el auto se conservaba en las condiciones que mencionaba el fabricante, el auto tenía que funcionar bien. Ahora, si ya se empezaban a hacer algún tipo de cambios, retirar chapones y eso, ya bueno, ya cambiaba, pero el auto normalmente, para la persona que lo cuidaba, no era de tener ese problema en forma reiterada. El auto, obviamente, un consumo más que acotado. Era la época que todos medían con cuánto uno llegaba a la costa, y este auto con su tanque de nafta era prácticamente reabastecer una vez cuando uno paraba a desayunar en la ruta y llegar. Sin duda es un auto que queda en la memoria de los argentinos porque marcó toda una época y fue un protagonista importantísimo del segmento de autos chicos. Es decir, porque todo lo que trató de competir con él
no tuvo el éxito que tuvo el 600, sumado a la época de Fiat Concord, que fue la época dorada de Fiat en la Argentina, y que ofrecía autos realmente de muy buena factoría, de mucho respaldo en postventa, es decir, un auto que va a quedar en la memoria de todos nosotros.